Mi nombre es Adalai y hoy te voy a presentar los huesos del neurocráneo. Vamos a tener que son 8 huesos, siendo 4 impares y 2 pares. Los impares van a ser el hueso frontal, el hueso etmoides, esfenoides y el occipital. Para los pares vamos a tener los parietales y los temporales. Vamos a dar inicio con el hueso frontal. Este está ubicado, por su nombre lo dice, aquí en el área de la frente. Vamos a tener la llamada eminencia frontal media, que vendría siendo la parte de acá. También vamos a tener 2 eminencias frontales que van a estar por encima de las cejas. Vamos a tener igual una porción llamada bordes supraorbitarios, que va a ser exactamente la parte por encima del ojo, el límite o la línea del hueso. Por encima de esos vamos a tener los arcos superciliares, que vendrían siendo más o menos a una altura de las cejas. También tenemos la parte de la porción nasal. Esta porción nasal va a ser donde se unan los huesos nasales. Y dentro de esta va a contener una espina nasal o también conocida como porción nasal. A los lados, por donde vendrían siendo los límites del ojo, estarían las apófisis orbitarias, tanto interna para dentro del ojo como externa para fuera del ojo. Y la parte posterior de esta, que se puede observar cuando lo ves de frente, vendrían siendo la cara orbitaria. Los huesos parietales están ubicados por encima de la cabeza y se dividen en derecho e izquierdo. Estos van a tener muchos ángulos donde se va a unir con muchos huesos, como por ejemplo el ángulo frontal, que se une con el hueso frontal. También el ángulo occipital, que se une con dicho hueso. El ángulo esfenoidal y el mastoideo. El mastoideo no recibe su nombre porque se une a un hueso, sino porque se une a un músculo. Dentro de este vamos a tener un borde sagital que va a estar entre el ángulo frontal y el occipital y va a dividir al cuerpo en derecho e izquierda. También vamos a tener lo que es llamado como un borde o también un margen escamoso. Como el hueso frontal, este también va a tener su eminencia parietal. Vamos a tener 2 líneas que se van a dividir en superior e inferior y vendrían siendo las líneas temporales. Esta va acompañada de una llamada fosa temporal. Vamos con el hueso esfenoides. Este va a tener sus alas mayores, en este caso están de color rojo, y también va a tener un cuerpo, que en este caso está de color naranja. Va a tener unas alas menores que van a estar un poco por detrás de las alas mayores y también se unen con el cuerpo. Hay unos agujeritos que se conocen como foramen redondo. Son dos uno en cada ala. En este va a pasar el nervio maxilar. También tenemos al foramen esfenopalatino. Está un poco complicado el nombre, igual son 2. Van a estar un poco más abajo en la apófisis pteroideas. Estos están en la parte inferior del esfenoides. Vamos a tener también un foramen oval. Por ahí va a pasar el nervio mandibular también. Y una pequeña fisura orbital superior que se va a formar de la unión de el ala menor con el ala mayor. Por este van a pasar los nervios oculomotor, troclear abducens y el nervio oftálmico. Viendo desde otro lado, desde una vista lateral, tenemos también al foramen espinoso. Por este va a pasar la arteria carótida interna. Y también vamos a tener al foramen oval. Por este va a pasar el nervio mandibular y la arteria meningia media.
También tenemos a la porción basilar. En este caso se encuentra occipital ahí. La silla turca es llamada así por el parecido que tiene. Es una parte posterior del hueso y debajo de ella tenemos al surco carotídeo. En esta igual pasa una arteria carotídea interna. Desde una vista superior podemos observar diferentes formas que se forman por dentro de este, siendo los resultantes de uniones entre dos huesos o simplemente no se alcanzan a ver a plena vista porque son muy pequeños. En este caso tenemos al foramen rasgado anterior, que se da entre la unión del esfenoides y el temporal. También tenemos al conducto carotídeo, que también está entre el esfenoides y el temporal. Tenemos al foramen yugular. Este es el resultante del hueso temporal con el hueso occipital y el conducto óptico, que este no se pudo apreciar bien en la imagen pasada, pero está detrás del esfenoide, detrás de sus alas menores. Mi hueso favorito, los huesos temporales. Estos van a tener bastantes partes, siendo la primera de ellas la apófisis mastoidea. En esta se va a insertar el músculo mastoideo. Vamos a tener una pequeña línea que va a ser la cresta supramastoidea, supra por encima del mastoides. También tenemos la fosa mandibular, también llamada dianoidea, donde se va a unir el cóndilo. El cóndilo va a ser el resultante de la unión entre el hueso temporal y el mandibular. Creo que ya lo había mencionado antes. También tenemos la apófisis cigomática, que es la parte más alargada del hueso temporal y donde se va a unir la mandíbula. Tenemos al conducto auditivo externo. Este va a ser, entre comillas, el huequito que tenemos en el hueso, que se divide en dos: conducto auditivo externo escamoso, que vendría siendo la parte superior, y el conducto auditivo externo timpánico, que vendría siendo la parte inferior. Además, vamos a contar con una parte superior llamada fosa temporal. Solo vendría siendo una parte de lo que en realidad es la fosa temporal. La fosa temporal va a ser la unión de varios huesos del cráneo que nos va a dar la movilidad en la masticación. Está conformado por el hueso frontal, el hueso parietal, el esfenoides, el temporal, y los músculos que se van a unir a estos van a ser el músculo temporal, el músculo macetero, el músculo pterigoideo lateral y medial, junto con el cóndilo, que ya comentamos que es un espacio, no es un músculo. Para finalizar con esto, tenemos al hueso occipital. Este va a tener una porción basilar que va a ser la parte inferior, como que la colita del hueso. Tenemos al agujero cóndilo posterior, a los conductos del nervio hipogloso, y su nombre lo dice, va a pasar el nervio hipogloso, y tenemos líneas nucales que se dividen en suprema, superior e inferior. Entre la unión de la línea nucal suprema y la línea nucal superior se va a encontrar la protuberancia occipital externa. La línea que divide al hueso a la mitad vendría siendo la cresta occipital exterior. También hay una interior, sin embargo, en esta imagen no se alcanza a ver. Tenemos por la parte de abajo, la parte inferior, dos protuberancias a los lados que se van a conocer como apófisis yugular. Y el agujero, el más notorio del hueso, vendría siendo el agujero occipital, o también conocido como foramen magnum.
continuar tenemos al último hueso, ahora sí, vendría siendo el hueso etmoides. Este, a simple vista, no conforma parte de la estructura exterior, sin embargo, sí forma parte del neurocráneo y es muy importante también. Este se va a conformar por la parte más grande, por decirlo así, será denominada como laberintos etmoidales, viéndolo desde la vista anterior. Va a pasar una línea por en medio de estos, llamada la lámina perpendicular del etmoides. Esta luego tiene inserción en otros huesos. La parte superior, igual de la línea media, vendría siendo la apófisis cristagali. Y los protuberancias curveadas o las botitas, como me gusta llamarle, vendrían siendo las apófisis cuneiformes. Viendo desde una vista posterior, pudiéramos notar los cornetes nasales superiores y los cornetes nasales medios. Estos son dependientes y son los que conforman al neurocráneo. Hay unos inferiores, sin embargo, estos no presentan en el neurocráneo, sino en el viscerocráneo. Para terminar y concluir con este tema, les comentaré la importancia de conocer esas estructuras para la práctica odontológica. Yo siento que muchos de estos huesos para la práctica odontológica no están tan arraigados como los podrían ser los del viscerocráneo. Sin embargo, esto no quiere decir que sean menos importantes, pues en estos pasan muchos nervios y muchas venas importantes para el cuerpo. Si llegan a dañar alguna de estas, o si no conocen su estructura o por dónde pasa, pudiera tener consecuencias como la pérdida de la sensibilidad o la pérdida hasta de el músculo, hueso o encía